Bienvenidos de nuevo a este nuevo video tutorial en el que les voy a mostrar cómo manejar los hilos con los gráficos que nos ofrece Java. Este se podría decir que es el segundo video que hago sobre hilos y gráficos. Y no es muy, digamos, no es muy específico de la teoría de hilos ni muy específico de los gráficos, sino una combinación de esos dos temas para poder ver que se puede crear combinando estos dos. Y pues esta vez les voy a mostrar cómo dibujar ciertas líneas sobre un formulario de forma que parezcan como las manecillas de un reloj, como un círculo, y que se haga de forma recursiva y se vayan borrando después de haberse dibujado, que esto se puede usar gracias a la recursividad, que es como una ventaja más que nada para poder lograr este efecto. Y bueno, vamos a comenzar. Primeramente voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a poner de nombre líneas. Yo ya había hecho uno que se llamaba círculo, pero pues en realidad son líneas que simulan como un círculo o el área de un círculo. Pero pues el nombre no es lo de menos, sino la parte gráfica. Y bueno, ok, bueno, ya aquí se creó mi proyecto, se creó mi clase principal. Entonces vamos a crear un formulario que va a ser el formulario principal. Lo vamos a extender de JFrame. Vamos a agregar la librería. Ok. Y vamos a agregar su constructor, que es lo más importante, donde se van a inicializar todas las variables que vamos a ocupar y todos los objetos que se van a usar. Bueno, public líneas. Ok. Vamos a ver. Vamos a agregarle los métodos principales de un JFrame, que es setLocation, que es la posición en donde se va a iniciar esta ventana. Vamos a iniciarla en la posición 200, 250 de X200 y de Y250. Pues esto no es muy importante, nada más para ponérselo y ver cómo se muestra. Y bueno, el siguiente es el tamaño con set size. De X vamos a darle 500 y de Y, o sea de altura, 450. Y el set de fall close operation, es decir, la operación que se va a hacer cuando se le dé el botón cerrar, que es la más usada, que se necesita un close y ya está. Y la última, que es visible para que se pueda ver el formulario. Ok, ahora vamos a ponerle un título a la ventana, llamando al constructor de la clase JFrame, usando el super como parámetro. Va a ser el texto que va a contener la ventana. Entonces vamos a ponerle hilos, más bien dicho líneas con hilos, ¿no? Con hilos, aunque aunque no vamos a ocupar muchos hilos, nada, vamos a ocupar uno, pero pues sí se usa el hilo para poder pintar las líneas que vamos a crear. Ok, entonces vamos a ver líneas igual a new líneas. Aquí ya instanciamos un nuevo objeto de la clase que hemos hecho para que se pueda mostrar. Y vamos a necesitar un panel del centro, que es donde se van a pintar las líneas.
JPanel centro. Vamos a necesitar un botón para que haga la acción. Entonces vamos a ponerle botón. Vamos a agregar las librerías. Ok. Bueno, el centro no va a ser un JPanel directo, sino nosotros lo vamos a crear. Vamos a ver, entonces lo voy a borrar y voy a crear una clase que va a ser nuestro centro. ¿Por qué necesito crear una clase que sea específicamente el centro? Para poder hacer uso del método paint y guardar la variable g de graphics para poder pintar en ese panel. Si lo hago de forma directa no voy a poder, no se puede hacer eso. Entonces vamos a crear una clase que sea centro, public centro, no, es class centro, ok, extends jpanel, ok. Esto lo voy a pasar para acá arriba porque pues, es una variable principal de la clase líneas. Y va a ser graphics, que es donde vamos a guardar la variable para pintar las líneas. Vamos a agregar la librería. Y aquí está nuestra clase centro extend jpanel. Ok, vamos a agregarle su método paint public void paint. Y como parámetro crucial necesitamos el graphics g. Ok, aquí ya nos está marcando de que es un método que se está agregando de JPanel. Entonces está correctamente. Vamos a llamar a su constructor, que a su clase madre, para poder pintar los componentes que ya se habían hecho. Paint component con un parámetro g que está ya como parámetro en el método. Entonces vamos a el centro va a ser de color blanco para que cuando se borren las líneas vuelvan a ser pintadas de color blanco y muestre un efecto de que como si estuvieran borrándose, pero en realidad se están repintando de color blanco, y esto va a ser como si se desaparecieran o borraran las líneas. Entonces va a ser set background color punto white. Ok, entonces vamos a guardar la variable de graphics de graphics de JPaint en gra. Entonces va a ser gra es igual a get graphics. Ok, bien, ya tenemos nuestra clase de centro, que va a ser el panel que va a tener el centro el JFrame, en donde se van a pintar las líneas. Vamos a ver. Ok, entonces va a ser centro igual a new centro. Ok, entonces aquí es centro. Y vamos a hacerle un repaint. Vamos a agregar punto repaint. Y vamos a añadirla al JFrame. Al centro, como por default lo añade al centro sin que le pongamos la posición como center, automáticamente lo agrega al centro. Y vamos a ver cómo va quedando esto. Ahora vamos a instanciar nuestro botón, que va a ser el accionador para que pinte las líneas. Botón igual a new j button. Vamos a ponerle como etiqueta, como texto, a pintar líneas. Y botón punto, vamos a agregarle su oyente new action listener. Nos marca un error porque tenemos que implementar los métodos. Aquí está. Okay. Vamos a imprimir un mensaje para que digamos que vamos a pintar las líneas.
pintar las líneas, nada más de prueba, no es necesario que vaya en el proyecto esto, nada más para ver que el accionador funciona correctamente. Y vamos a agregarlo al frame add botón en la parte sur, es decir, en la parte de abajo, para que el botón quede abajo del centro del JPanel y bueno, se vea más o menos, tenga una forma. Entonces va a ser south. Ok, entonces vamos a ejecutar esto, a ver cómo va quedando. Run file. Y bueno, más o menos va a quedar así. Líneas con hilos, pintar líneas, le damos clic y aquí está pintar las líneas. Ok, ok, ahora lo que vamos a agregar ahora va a ser el hilo, es decir, la clase que va a pintar cada una de las líneas. Y bueno, para eso vamos a crear una clase, de nuevo una clase interna como la de centro, que extiende directamente de la clase thread para ya no hacer una implementación y otra cosa, porque pues no necesitamos que haga otra cosa más que actúe como el hilo, entonces lo podemos hacer de forma directa. Class hilo extends thread y vamos a agregarle su método principal de un hilo que es el public void run, que es el que se va a ejecutar al momento de llamar al hilo. Y vamos a ver, vamos a mostrar un mensaje print line, el hilo ha sido ejecutado correctamente. Ahora aquí al momento de que ya sea pintar las líneas, vamos a crear una nueva instancia del hilo, new hilo, y lo vamos a lanzar automáticamente con el método start. Y aquí está, ya es para hacer una instancia de la clase hilo que acabamos de crear y llame al método run para que pueda actuar. Vamos a ver, pintar líneas y el hilo ha sido ejecutado correctamente. Muy bien, de este método es el que va a llamar para pintar las líneas de forma recursiva. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Ok, entonces vamos a pasar a la parte gráfica, por así decirlo. Vamos a ver cómo es que vamos a pintar las líneas. Ok, vamos a ver, por ejemplo, tenemos un círculo. Tenemos este círculo, ¿no? El centro, voy a ponerlo por acá porque ahorita voy a dibujar otro al lado izquierdo. Tenemos este círculo, tenemos un centro. Ok, vamos a ponerle su centro, más o menos queda por acá. Color sólido, rellenar color sólido. Bueno, no importa. Aquí va a ser nuestro centro, más o menos. Y de este centro van a salir las líneas, que va a ser de aquí. Después de esta línea va a ser, a ver, lo voy a volver a poner. Ok, después de esta línea va a salir, por ejemplo, otra acá. Después otra línea va a salir así. Después otra línea va a salir así. Después otra línea va a salir así y así, etcétera, ¿no? Lógicamente que nada más lo que se va a ver son las líneas, no se va a ver las líneas que el contorno del círculo, eso es lo que no se va a ver, nada más se van a ver las líneas. Y para poder lograr esto, para poder lograr la posición de X y Y, aquí donde termina el círculo, donde termina el círculo es vamos a usar ¿cómo se puede decir? Las funciones trigonométricas de seno y coseno para hacer
la posición de x va a ser igual al diámetro, no, al radio de nuestro círculo, bueno, supongamos que nuestro radio es de 500 por el coseno del ángulo que tenga esta línea. Entonces este ángulo lo vamos a poner, por ejemplo, de 45, ¿no? Y en y va a ser igual a 500, pero por seno de 45. Y así se van a ir sacando las coordenadas de x y y de cada línea con estas funciones. Y eso es lo que vamos a necesitar para poder pintar cada una de las líneas. En realidad lo que necesitamos va a ser el radio del círculo. El radio del círculo pues lo podemos sacar fácilmente. Si vemos, pues el círculo va a ser ¿cómo podemos decir? Ok, más o menos así está. El círculo va a ser va a ocupar todo el espacio de nuestro frame, de nuestro formulario, y va a ser la mitad del ancho de nuestro frame. Entonces con eso nos podemos sacar el tamaño de estos 500. Y lo que nosotros vamos a también a poner como constante, como parámetro, pues va a ser el ángulo. En este caso le puse 45, pero ahorita le vamos a cambiar, o se le va a poder cambiar para que pueda dibujar más líneas. Entre más corto el ángulo, pues va a dibujar más líneas. O podemos hacer que dibuje 20 líneas o X líneas, y eso se va a dividir entre de 360 para que me pueda dar el número total de líneas y más que nada el ángulo que necesitamos para poder graficar las líneas. Entonces, ok, vamos a ver cómo funciona esto. Lo que necesitamos entonces como parámetro, como variable, va a ser int num líneas. Va a ser igual a ¿cuántas? Bueno, vamos a ponerle como ejemplo 10. Después lo que necesitamos va a ser el tiempo que va a dibujar de línea a cada línea. Para que se pueda apreciar bien, vamos a ponerle un segundo. Doble tiempo espera. Lo escribo con mayúsculas porque van a ser constantes. Es decir, no van a cambiar en la ejecución del programa, sino así de forma con el código, donde se le va a poder modificar para que sea más sencillo y no ponerle más parámetros a nuestro frame. Y ok, entonces tiempos de espera, vamos a que espera un segundo. Y vamos a necesitar una variable, esa sí va a ser una variable que va a ser el ángulo. Doble ángulo. El ángulo se va a obtener dividiendo el número de líneas entre 360 para poder sacar el ángulo de cada línea. Ok, entonces ya tenemos las variables que vamos a usar para graficar. Y lo que viene va a ser la otra parte. Esto es como esta representación se la hice de forma de una ventana de Java. Y si logramos recordar que las ventanas se manejan digamos en X las ventanas se manejan hacia acá, de izquierda a derecha, pero comenzando en la parte de la izquierda de la pantalla hasta arriba. Aquí es donde comienzan las coordenadas, es decir, en este punto las coordenadas son 0, 0. Bueno, entonces X va para allá y la Y es la que va de esta forma. Es algo raro, pero bueno, se puede hacer de todas formas. La Y va hacia abajo, más o menos así va esto. La Y va acá abajo y
si comparamos esto con el plano cartesiano común, que el centro, es decir, de donde empiezan las coordenadas 0 y 0 de x y y, empieza aquí. Y las x pues van de aquí del centro a la derecha, y las y va del centro hacia arriba. Vamos a ver cómo es que cambia esto un poco. Si se dan cuenta, las x van del centro para la derecha y las y del centro para hacia arriba. Y en las ventanas no se maneja de esa forma, pero podemos hacer unas modificaciones, es decir, que cuando queramos sacar x, vamos a tener que sumarle la mitad de nuestra ventana, es decir, esta parte. Toda esta parte le vamos a tener que sumar para poder posicionarlos en el centro. Y en y, si se dan cuenta, y cuando va siendo positivo va bajando, pero en el cuadro va siendo hacia abajo. No, en el plano cartesiano va siendo hacia arriba y en la ventana va siendo hacia abajo. Entonces lo que queremos es que primero estamos posicionados acá. Lo primero que queremos es bajar hacia la mitad. Entonces lo primero que vamos a hacer es restarle igual la mitad, pero del ancho de nuestro programa, del ancho. Y después vamos a tener que sumarlo la coordenada de y, pero multiplicada por -1. Es decir, si la y va en forma positiva, lo vamos a multiplicar por -1 para que esto no se vaya para arriba y se vaya para abajo. ¿Ok? Por eso es que lo vamos a multiplicar por -1 y aparte le vamos a restar lo que ya tenemos de la mitad de nuestra ventana, para que podamos poder graficar de forma correcta y se vean así como está en el segundo dibujo. Ok, espero que me hayan entendido. Si no, pues vamos a la parte práctica para que me puedan entender un poco más. Ok, vamos a ver el hilo así ejecutado correctamente. Ok, vamos a crear el método recursivo. Public void pinta como parámetro. Vamos a pasarle el ángulo que se va pintando. El ángulo va a ir incrementando desde 0 hasta 360. Cuando llega a 360 va a parar, mientras que no va a seguir pintando. Entonces vamos a pasarle como parámetro doble ángulo. Si el ángulo es menor o igual a 360, si sí, lo que vamos a hacer es pintar, hacer una línea con la variable gra, que es de tipo graphics, que contiene la variable de graphics pero del jpanel del centro. Y vamos a ver gra.drawLine. A ver, es los parámetros x1, y1, x2 y y2. Como primer x1 y y1 vamos a pasarle 0 y 0, que es esta coordenada que ya les habíamos visto. Es donde es 0 y 0, es donde va a iniciar nuestro programa. Pero como ya les había comentado que esto se va a aumentar en x y en y, y bueno, ok, entonces le vamos a aumentar la mitad de la propiedad height, que es la propiedad del ancho, y le vamos a aumentar la mitad del width,
de que es el alto de nuestra ventana. Entonces vamos a graficar. Como primer parámetro vamos a hacer el X que habíamos dicho que va a ser get width entre D2, que es la mitad de nuestra ventana, y le vamos a sumar la altura de nuestra ventana dividida entre 2 para hacer que pinte desde 0, por así decirlo. Get height entre 2. Desde ahí va a empezar a dibujar la línea, y lo que queremos va a ser X y Y. Vamos a ver, doble X va a ser igual a lo que les había dicho, de 500 por coseno del ángulo. 500 lo vamos a sacar en la parte más chica, que es la altura, entonces va a ser el height. Va a ser entonces que entre D2. Esto es como si fuera los 500 que aquí puse, por la función de coseno, y va a ser ángulo. Ok, y lo mismo va a ser para Y, pero ya no va a ser con coseno, sino va a ser con seno. Ok, y vamos a pasarle como parámetro, lo vamos a convertir a entero, int x, y el otro va a ser int y. Ok, y antes de seguir, el ángulo no lo he hecho, entonces vamos a sacar el ángulo. El ángulo va a ser igual a num de líneas, no, va a ser igual a 360 entre de num líneas. Ok, para sacar el ángulo que va a contener cada espacio a cada línea. Y ok, entonces dibujamos la línea. Aquí después de que hayamos dibujado la línea, vamos a hacer un slip para que se pueda notar. Thread.slip va a ser tiempo espera por 1000, es decir, por 1000 milisegundos. Vamos a encerrarlo bueno, lo vamos a convertir primero a long, porque este es un doble y el slip requiere un long. Ahora sí vamos a encerrarlo a su try y en su catch, por si ocurre un error. Y después de que ya se haya dormido, vamos a volver a llamar al método pinta. Va a ser ángulo más igual a si se dan cuenta, se llama el mismo nombre de variable, este ángulo que se pasa como parámetro, y este ángulo donde guardamos la separación de ángulo de cada línea. Entonces va a ser ángulo más igual a this.ángulo. No sé, entonces no se va a poder, necesitamos cambiar el nombre, entonces vamos a ponerle anc. Anc va a ser más igual a ángulo, que sería anc va a ser igual a anc más ángulo, para que se pueda llamar y no haya problemas con los nombres. Vamos a poner esto y ok, entonces está, pinta, y después de que haya pintado vamos a hacer otro try y otro catch. ¿Para qué? Para borrar digamos la línea que ya se hizo. Y vamos a ver, ahorita no hemos metido colores, ahorita le vamos a poner los colores. Va a ser las mismas coordenadas de X y Y. Aquí está. Okay. Y esto es lo que va a hacer que después de que se haya pintado la línea, la vuelva a repintar, pero con blanco.
Ok, entonces vamos con los colores. Para que las líneas se pinten de color aleatorio, vamos a crear un método que nos dé un color aleatorio. Entonces va a ser public color color. Vamos a ponerle y vamos a necesitar un objeto de la clase random para generar un número aleatorio. Vamos a agregar la librería return new color. Vamos a crear 3 variables para que sea más fácil de pasarlas como parámetros. Int n1 va a ser igual a rnd.nextInt. Como sabemos que los colores RGB tienen un rango de 0 a 255, entonces como parámetro va a ser 256 para que llegue hasta 255, de 0 a 255. Y vamos a crear 3 variables de números aleatorios, que va a ser una para int r, la otra va a ser para g y la otra va a ser para b, es decir, red, green y blue, el RGB. Entonces lo pasamos como parámetro RGB y ya nos devuelve un color aleatorio. Lo que vamos a hacer antes de pintar va a ser cambiar el color del graphics, graph.setColor new, no, es el método que acabamos de crear, que es color A, y ahí está. Y cuando pinte de nuevo la segunda línea vamos a cambiar el color de nuevo a color blanco, setColor color.white, va a ser para que tenga el efecto de desaparecer la línea. Y bueno, vamos a probar esto que hemos hecho hasta acá, a ver cómo funciona. Vamos a ver, vamos a ejecutar y run file, pintar líneas ejecutado correctamente. Nos faltó lo principal, que es llamar a nuestro método pintado. Desde el método run vamos a llamar al método pinta, y como parámetro va a ser el ángulo 0, que va a comenzar desde 0 y va a terminar hasta 360. Vamos a ver, pinta línea, ahí está. Aquí hay como que un error, la está pintando mal porque no hicimos lo que habíamos dicho de X y de Y, que se le iba a agregar a X, se le iba a agregar la mitad de lo largo de la ventana, y a Y se le iba a restar y se le iba a multiplicar por 1. Entonces a X se le va a agregar esto, va a ser vamos a sumarlo entonces, más get width entre 2, y aquí también se usa el get width, okay. Y el get height, aquí ya está en X. Ahora el Y, lo que habíamos dicho, que se le va a restar, lo mismo pero en get height, menos get height entre de 2. Y aparte de eso se va a multiplicar por menos 1, para que si va para arriba la línea se va a ir hacia abajo, y si va hacia abajo se va a ir hacia arriba por menos 1. Ya tenemos entonces X y Y. Ahora vamos a volver a probar, vamos a dibujar las líneas. Ok, y vamos a ver cómo queda esto. Va pintando las líneas, tiene que llegar, llegó hasta 10 y ahora ya está repintando la línea blanca, que aparece como un efecto que va desapareciendo. Y listo. Bueno, vamos a ver para que se vea de una forma mejor.
Vamos a agregarle el número de líneas, vamos a agregarle unas 360, que son el número de ángulos, y el tiempo de espera vamos a ponerle como punto 1 para que espere nada más 100 milisegundos, ya no espere un segundo completo y se pueda apreciar mejor esto. Y vamos a agrandar el formulario y vamos a pintar líneas y vamos a ver cómo es que las pinta, va pintando, llega hasta los 360, es decir, hasta que acabe de pintar todas las líneas y de ahí empieza a volver a pintarlas, pero con blanco para hacer el efecto que desaparezcan o que se borren las líneas. Vamos a ver cómo pinta esto. Está pintando, todavía está pintando. Y ahí empieza a volver a pintarlas en blanco para que haga el efecto de como si las estuviera borrando. Vamos a ver cómo. Y bueno, si tienen alguna duda o algún comentario pueden dejarlo abajo de los comentarios del video. Y bueno, pues espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido y disculpen por no explicarme tan bien porque el sueño me está acabando ya que son las 4 de la mañana. Pero hasta la próxima.